en nuestro corazón, retenerlo con gozo, bendito Dios, y ponerlo por obra también, bendito Padre, dándonos revelación, Señor, de tu palabra, dándonos unción para enseñar y para aprender, por favor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. Como les mencionaba, es un privilegio poder estar aquí hoy compartiendo con usted, amén. Doy gracias a nuestro Padre Celestial y también a nuestro pastor Agustín García que nos da este tiempo, amén. Y bueno, la temática que usted ve habla un poco acerca del vino, ¿no? Y yo deseo hablar un poco del vino. Según el hebreo, por lo menos yo pude encontrar unas 10 palabras en hebreo que traduce vino, amén. Usted tal vez ya la sabe, pero yo le voy a mencionar así a breves rasgos. El vino Yayin, usted ya lo sabe, es el más común dentro del Antiguo Testamento. Luego el vino Tirosh, pero también hay otro, el vino Shakar, Enab, Gemer, Mantak, Sobé, Shemer, Aziz y Hamar. Por lo menos son esas 10 palabras que traducen vino, amén. No le voy a hablar de las 10, no, el tiempo no nos avanzaría y eso sería bonito con un estudio ir desarrollando, amén. Pero quiero hablarle de algo que tocaba mi corazón y eso es lo que quiero trasladarle, amén. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 10. Amén. El libro de Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice: también les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. Dice, no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Hasta hemos cantado algunas veces estas frases, amén. Entonces, mire, amado hermano, en la versión moderna, en su segunda edición dice, les dijo también, id, comed carnes gordas y bebed vinos sabrosos. Tal vez otras versiones diga vino dulce, amén, y enviad porciones, amén. Pero mire, este vino dulce viene del hebreo mantak, amén, del H4477, para que usted ahí lo vaya a revisar, y quiere decir algo dulce, tanto literal como figurativo. Quiere decir dulce o dulcísimo. Amén. Entonces, mire, amado hermano, en la Biblia, como le digo, podemos encontrar varios tipos de vino. Y este es uno que me llamaba la atención. Porque así como tal, en esa palabra mantak, solo aparece 2 veces en la Biblia. Aquí en el libro de Nehemías y en el libro de Cantares. Amén. Y no tiene más apariciones, pero dice puede ser literal, pero también puede ser figurativo. Entonces podríamos usar las figuras viendo personajes de dulzura o cosas semejantes, amén. Pero mire, podemos ver que este vino se refiere a lo dulce. Podemos ver que este vino se refiere a lo que alegra el corazón, amén. Este vino no habla de la uva fermentada o de la uva procesada, sino es, póngale así como un jugo, amén, por ponerle así como una ilustración. Entonces este vino tiene una peculiaridad de lo que leíamos, que quita la tristeza para cambiarla por la alegría del Señor. Amén. Eso es lo que podemos ver en Nehemías, amén. Pero mire, yo recuerdo una vez que predicaba el evangelista Héctor Dubón y decía, para no hablar herejías es bueno contextualizar la palabra, ¿no? Que a veces podemos agarrar un versículo y ya, amén, si Dios nos habla, gloria a Dios, pero a veces por no contextualizar podemos tal vez decir herejías, cosas que están incorrectas, ¿no? Amén. Y bueno, yo quisiera un poquito contextualizar, o más que nada ir abriendo cada versículo de los que conforma este capítulo. Entonces yo le invito a que vayamos al versículo 1 del mismo capítulo. Mire, dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba, mire, delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Amén. Entonces mira, amado hermano, el primer versículo que nos dice, se reunió, dice, todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, amén. Entonces mire, ese es el primer punto que yo quiero sacar en esta preciosa tarde, porque mire,
Cuando llegamos al versículo 10 dice, beban de lo dulce, amén. Entonces yo puedo ver que este vino Mantak es el resultado, es el producto de todo un proceso, amén. Porque si no lo hubiera dicho desde el versículo 1 y se reunieron y les dieron vino dulce. No, sino que después de todo un proceso dice, vayan y beban. Entonces este vino viene como consecuencia o como resultado de todo un proceso que vamos a ir analizando. Entonces mire, dice primero se reunieron, amén. Entonces usted sabe que tanto como en hebreo y en griego hay varias palabras igual que traducen reunir, pero hay una en especial, amén, que nos habla de congregarnos o reunirnos por episunagoge, amén, porque hay veces que nos podemos reunir por sunagoge y por otras palabras más, amén. Pero mire, el episunagoge lo menciona el apóstol Pablo, amén, Hebreos 10:25, amén. Yo sé que es un versículo bien famoso que a veces cuando los hermanos dejan de asistir a la iglesia les mencionamos, amén. Pero mire lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Entonces usted sabe que esa palabra congregarnos viene del griego episunagoge, y que solo así mismo aparece dos veces, aparece aquí y aparece en Tesalonicenses, cuando nos reuniremos en torno a él. Esa palabra reunir es episunagoge. Amén. Entonces yo sé que tanto usted como yo hemos escuchado las enseñanzas, hemos ido aprendiendo. Y entonces episunagoge nos habla de congregarnos por algo más. No por rutina, no por costumbre, no por religiosidad, sino que nos habla de congregarnos porque queremos algo más. Amén. Entonces mire, nosotros debemos congregarnos por ese motivo. Amén. Amén. Siempre congregarnos por ese motivo. Si usted analiza lo que es los evangelios, ven cómo siempre en la sinagoga, por ejemplo, había un endemoniado. ¿Cuántos años habrá asistido a la iglesia, habrá estado fielmente, pero estaba el demonio en él? Amén, un demonio pues. Y cuando llega el Señor y da su enseñanza, da su didasco, porque Él siempre daba didasco, usted puede ver que se manifiesta y es liberado, pero los que estaban en la sinagoga se molestaban diciendo, ¿por qué lo haces si es día de reposo? No hay que hacer nada. Amén. Amén. Y así el Señor siempre lo hacía, amén. O aquella mujer que estaba encorvada, imagínense, 18 años, y ella asistía así a la congregación, hasta que llegó el Señor y cambió ese sunagoge por episunagoge, porque yo lo puedo ver así, que el Señor cambia el sunagoge por episunagoge cuando Él entra, cuando Él está, cuando Él trae su didasco, porque si usted analiza, dice, y Él llegaba y enseñaba. Él llegaba y enseñaba, y eso es, Él llegaba y daba didasco, daba instrucción, daba enseñanza, daba palabra. Entonces, mire, esa es la importancia de congregarnos por episunagoge, para recibir esa preciosa palabra, para que cambien nuestras vidas. Amén. Entonces, mire, también dice la palabra que estaban en la puerta de las aguas. También sabemos que Nehemías habla de la restauración, amén, de Jerusalén, y de sus 12 puertas, amén, porque tenía 12 puertas. De lo que el 12 nos habla del gobierno de Dios en nuestras vidas, amén. Pero para que haya ese gobierno debe haber restauración. Pero mire, nos habla de la puerta de las aguas. ¿Y eso qué tipifica? Tipifica la palabra. Entonces sería la puerta de la palabra, amén. Y para ello yo le invito a que vaya a Nehemías 3:26. El libro de Nehemías capítulo 3 versículo 26. Miren lo que nos dice. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Entonces mire, usted sabe que había varios que se encargaron de restaurar las puertas. Amén. Amén. No es que Nehemías fue y restauró todo, no, sino que él delegó y cada uno iba restaurando las puertas. Y eso es bonito estudiarlo para saber cómo se restaura una puerta, ¿no? Pero entonces mire, amado hermano, dice sirvientes del templo. Entonces, ¿quiénes se encargaron de reparar, de restaurar esta puerta de las aguas de la palabra? Los sirvientes del templo. Y otra peculiaridad que tienes, dice, habitan en Ofel. Entonces, mire, estos sirvientes del templo, como la palabra nos dice, sirven en el templo, vienen a ser figura de los ministros, pero también figura de aquellos que sirven.
Y como habitan en Ofel, mire, Ofel, investigaba un poquito, significa fortaleza, significa lugar secreto, significa colina. Entonces mire, como siervos debemos habitar en los lugares altos. Amén. Pero además debemos tener un lugar secreto. Y si lo concatenamos con Mateo capítulo 6, verso 6, dice, pero tú cuando ores, ve al secreto, porque allí está el Señor, amén, allí está el Padre. Entonces cuando nos habla del lugar secreto, nos habla de oración, nos habla de comunión con el Padre. Entonces mire, como siervos del templo debemos ser siervos que estén en constante oración, en constante búsqueda, en el secreto. Amén. Amén. Usted recordará que David decía, tú amas la verdad en el secreto y en lo íntimo me enseñas sabiduría. Allí está la sabiduría. O decía, tú me esconderás en el secreto de tu tienda. Allí está nuestro escondite. Entonces nos damos cuenta que aquellos que restauran la puerta de la palabra son aquellos que habitan en Ofel, aquellos siervos. Amén. Aquellos siervos que están en el lugar secreto, que están orando. Y eso también nos habla de Cristo. Porque si usted ve, Cristo siempre pasaba orando. Amén. Usted lee los evangelios y Jesús se retiró a solas a orar. Y Jesús estaba en el monte orando, estaba en el huerto orando. Jesús orando, orando y orando. Esa era su vida. Amén. Y eso nos enseña que así debemos ser nosotros. Amén. Estar en constante oración, en constante búsqueda, porque ese es nuestro Ofel, por ponerlo en esa figura, para que así la puerta de la palabra se restaure. Amén. Porque imagínense, hermano, que usted y yo no hemos orado, no hemos leído, ¿qué palabra podemos transmitir al pueblo? Hasta tal vez ahí de apuro busca uno en internet y nada más le copia el mensaje de alguien, ¿no? Pero mire lo que nos enseña la palabra, debemos habitar en Ofel. Amén. Debemos estar en el lugar secreto con el Padre, buscándole en la intimidad. Y así esa puerta de la palabra se va a restaurar. Y la palabra viene de Dios. Porque la palabra es figura de agua y el agua es figura de la palabra. Amén. Entonces mire Ezequiel 47:1 lo que nos dice. Amén. Libro de Ezequiel capítulo 47 versículo 1, mire, dice... Después me hizo volver a la entrada del templo y aquí, mire, brotaban aguas de debajo del umbral. ¿De dónde? Del templo, hacia el oriente. Porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo al sur del altar. Dice, me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y aquí las aguas fluían del lado sur. Amén. Entonces mire, ¿qué nos habla? Que el agua, que la palabra brota del templo. Amén. Viene de la presencia del Señor, viene de nuestro Padre. Desde allí vienen las aguas y fluyen para que usted y yo podamos beber, podamos saciarnos de esa bendita palabra del Señor. Amén. Por eso mire el Salmo 42:1 que nos dice. Salmo 42:1 nos dice, para el director del coro, másquil de los hijos de Coré, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, mire lo que nos dice la palabra. Mire este salmo. Como el siervo. Entonces, mire, el que escribió este salmo se comparó como un siervo que jadea por corriente. O sea, no sé si usted sabe qué es jadear, pero es estar así como agitado, cansado y necesita beber. Amén. Entonces dice, por las corrientes, o sea, por esa bendita palabra. Entonces, una pregunta, contéstese usted mismo. ¿Anhelamos las corrientes de agua? ¿Anhelamos la palabra? ¿Anhelamos escuchar? Tiene sed de ti. O sea, Amén, amados hermanos. Un problema en el internet. No sabemos qué está pasando. Dile que no, que deje. Amén. Entonces miren lo que dice el Proverbio 25:25. Como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. Entonces mire qué tremendo es eso. Dice, como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. Usted sabe que el Evangelio es la buena nueva, la noticia, ¿amén? Entonces el Evangelio es nuestra agua para aquellos que están sedientos. El agua es para los sedientos. Aquel que no quiere beber, pues
no la beberá. Pero yo sé que ustedes como yo, que está sediento, que quiere beber, que quiere alimentarse, que quiere beber de esa bendita palabra. Amén. Efesios 5:26 nos dice, usted sabe lo que dice, esposos, amad a su esposa, así como Cristo la amó. Y cuando llega el verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, la palabra nos lava y nos purifica. Amén, qué importante es la palabra, amén. Mire Job 14:7, este fue el rema del año pasado, ¿verdad? El año del renuevo. Y mire lo que dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Pero ¿cuándo viene el renuevo? ¿Cuándo reverdece? Al olor, a la fragancia, al aroma de la palabra. Entonces, por eso es importante congregarnos, amado hermano, por eso es importante reunirnos, amén, para ser renovados por el aroma de su preciosa palabra, amén. Un versículo más que quisiera mencionar, el Salmo 119, versículo 154, dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Pues vea, amado hermano, su palabra nos vivifica. Recuerde lo que el Señor dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Amén. Amén. Entonces, bendita palabra que nos fue dada, que nos fue trasladada. Por eso es importante que esa puerta de las aguas esté reparada, restaurada, para que así usted y yo podamos recibir de lo que viene del Señor. Amén. Amén. Entonces, mire, volvamos a Nehemías capítulo 8, ahora el versículo 2. Vamos un poco escarbando estos versículos, amén, porque de aquí es donde yo sentía en mi corazón ir desarrollando, amén. Entonces, mire, dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Entonces, mire, otro punto que yo veo aquí, el sacerdote Esdras trajo la ley, trajo la palabra, amén. Usted sabe que Esdras tipifica a Cristo, amén. Y Nehemías puede tipificar al Espíritu Santo, los dos trabajando conjuntamente para restaurar nuestra alma, nuestra vida, amén. Entonces, mire, entonces Cristo es el que trajo el mensaje de salvación, porque lo que Él oyó del Padre nos lo vino a decir a nosotros. La buena nueva nos lo trajo Él. Amén. Entonces, mire, amado hermano, y esta buena nueva dice que es para hombres y mujeres. Entonces aquí yo puedo ver algo, que el Señor no hace distinción. Amén. Que el Señor no dice, no, aquí solo hombres se congregan y ninguna mujer. No, sino que hombres y mujeres, los que puedan entender. Amén. Entonces yo creo que con esa puerta de las aguas restaurada, usted y yo podemos entender el mensaje que nos están trasladando, el mensaje que nos están enviando a nuestras vidas. Amén. Entonces, mire, qué importante es eso, ¿no? Todos los que podían entender, amén, lo que oían. Porque sabemos que no es lo mismo oír que entender. Porque podemos estar escuchando por horas y horas y no entendimos nada. Pero tal vez podemos escuchar un poco y entender lo que nos quieren hablar, amén. Eso es distinto, ¿no? Entonces, mira, amado hermano, es muy importante entender lo que escuchamos. Por eso usted recordará lo que le dijo Felipe a aquel eunuco, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Porque así también hay otros que podemos leer y sabernos tal vez la Biblia de memoria, pero no lo entendemos. Amén. No la llegamos a comprender. Entonces, mire, por eso es importante, como les digo, que esa puerta a las aguas esté restaurada. El versículo 3 nos dice, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, mira, amado hermano, cada vez que nos predican, cada vez que escuchamos la palabra, debemos estar atentos. Amén. No que bueno, sí, ahorita como es virtual, lo dejo ahí nada más sonando y yo me pongo a hacer mis cosas. Pura Marta, ¿no? Que afanada en sus quehaceres, en sus cosas. Y no somos como María, dice, ella eligió la mejor parte, estar a mis pies escuchándome. Amén. Escuchándome.
Amén. Entonces mira, hermano, a veces somos así, pura mata, que estamos de aquí y allá haciendo un montón de cosas. Amén. O como soy, la diría, no soy la que lava, la que plancha y etcétera. Amén. Entonces mira, amado hermano, cada vez que usted y yo escuchemos la palabra, es atento a la palabra. Amén. No se ponga a hacer otra actividad. Amén. Porque si no, no la va a entender, no la va a comprender. Yo sí comprendo. Amén. Luego usted les dice, y a ver hermanos, ¿qué prediqué? Del amor de Dios. Pero si no dije de eso, pero Dios es amor. No, pues amado hermano. Por eso estamos transmitiendo el mensaje, ¿no? Amén. Ahora que tenemos la tecnología, queda grabado, usted vuelve a escuchar y se vuelve Aleluya, a alimentar. así es. Amén. Amén. Entonces, bueno, el versículo 4, miren, nos dice, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él a su derecha estaban Matatías, Sema. Bueno, vamos al versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Entonces, mire, aquí yo veo otro punto. Esdras abrió el libro. Entonces, mire, la importancia que nuestro Señor nos abra las Escrituras. Amén. Nos haga entender, nos haga comprender las Escrituras. Amén. Eso es lo que yo puedo visualizar allí. El versículo 6 nos habla, entonces Esdras bendijo al Señor, mire, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Entonces, mira, amado hermano, Esdras bendijo al Señor. Eso para mí me habla de una adoración de un nivel alto, por ponerlo así, amén. Porque al llegar a este versículo podemos ver todo un proceso. La restauración de la puerta de la palabra, cuando abren las escrituras para poder entender. Amén. Y todo eso da como resultado que el pueblo adore al Señor. Amén. Por eso usted ve, no empieza adorando al pueblo, sino que empieza escuchando la palabra, empieza entendiendo la palabra, empieza recibiendo. Entonces esto los llevó a adorar. Amén. Usted sabrá que el Señor Jesús en Juan capítulo 4 se encuentra con la samaritana, ¿no? Y ella le empieza a hablar de adoración. Ustedes dicen que debemos adorar allá, pero nosotros adoramos acá. Entonces el Señor le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y a veces nos sucede que adoramos lo que no conocemos, ¿verdad? O nos sucedía. Yo creo que el Señor ya nos está enseñando cada día más y podemos ir entendiendo un poco más qué es la adoración, porque no está de más decirlo, amén. La adoración no es un canto suave, sino que la adoración es mi vida y es su vida como un aroma agradable para el Señor todos los días. Amén. Todos los días. No solamente el día que voy al culto y lloro un poquito, y ya cuando salgo sigo siendo lo que era. No, amado hermano, entonces solo hemos sido religión. Y Dios no nos trajo religión. Nos trajo una relación con Él, nos trajo un camino nuevo y vivo, dice la palabra. Entonces, mire, nos habla de que cuando ya se llega a la adoración es porque ya el pueblo entendió. Amén. El pueblo entendió el mensaje que le trasladaba. Leemos el versículo 7, dice, también Yeshua, Serebías, Jamín, etc. y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Entonces mira, amado hermano, el versículo 8, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Dice, hoy es un día santo, amén. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este es día santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Entonces mira, aquí vemos tres grupos, a Nehemías, vemos a Esdras, y vemos a los levitas enseñando al pueblo. Entonces mire, ahí vemos el trabajo de Cristo, vemos el trabajo del Espíritu Santo, y que usa a sus siervos, a sus ministros, para enseñar al pueblo su palabra. Amén. Para que el pueblo pueda entender, pueda comprender lo que se le está hablando. Y me gusta porque dice, leyeron el libro traduciéndolo y dándole sentido. Nos habla de cómo se interpreta la palabra y cómo se la transmite, cómo se la traslada a los que están escuchando. Amén. Porque todos venimos, yo creo, con necesidad de escuchar de nuestro Señor. Con necesidad de su palabra. Por eso veíamos el Salmo. Mi alma tiene sed de ti.
Amén. Nuestra alma viene sedienta de su palabra. Entonces ahí vemos el trabajo del Espíritu, vemos el trabajo de Cristo y de los ministros. Entonces, después de todo este proceso que hemos conversado, llegamos al versículo 10, donde habla de comer de la grosura y beber de lo dulce. Amén. Entonces, mire, dice bebed vino dulce. Entonces, todo este proceso que hemos visualizado de la restauración de la puerta de las aguas, que hemos visualizado de los siervos del templo, que hemos visto también lo que es abrir las escrituras, entender, hemos visto adoración. Todo esto, ¿qué trajo? El vino dulce. Amén. Un vino que alegra, un vino que quita tristeza. Amén. Entonces, mire, todo esto es como un resultado. Por eso yo le decía al principio, este vino Mantac, yo lo veo como el resultado, el producto de todo un proceso. Amén. De todo un proceso. Entonces, mire, este vino, el Señor obviamente nos lo da a nosotros. Amén. Yo recibo este vino dulce que alegra y quita toda tristeza. Amén. Luego el versículo 11 dice, los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. Entonces este vino Mantac nos permite, porque nos da esa alegría para celebrar una gran fiesta. Porque alguien entristecido no puede celebrar fiesta. Amén. Pero alguien alegre sí lo hace. Y usted y yo estamos alegres porque el Señor nos ha dado ese vino, amén, para celebrar fiesta. Entonces dice, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Oiga, amado hermano, qué hermoso eso. Que podamos comprender lo que nos están enseñando. Amén, podamos entender lo que nos quieren decir. Usted sabe que el pueblo no entendía y los discípulos tampoco. Decía, y Señor, ¿y qué quisiste decir con esto? Entonces ahí, Señor, bueno, les voy a explicar. Y con paciencia les decía, miren, esto tipifica esto es lo de acá. Amén. Amén. Entonces, qué importante es comprender lo que el Señor nos está hablando. Amén. Comprender lo que Él nos dice. Entonces, mire, yo le invito a que vayamos a Cantares 5:16. Ya se nos va acabando el tiempo, amados hermanos. Pero sí avanzamos. Solo tengo 2 versículos más que mencionarle y ya. Mire, Cantares 5:16, pues si usted lee todo, está hablando la amada de cómo es su amado. Y cuando llega el versículo 16, dice, su paladar, dice, dulcísimo, y todo él deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Entonces, mire, en el paladar del amado hay dulzura. Lo que nos da a entender que beber del vino Mantac es beber de su paladar. Y es único y exclusivo para su amada. Amén. Entonces usted y yo como iglesia de Cristo, amén, estamos bebiendo de su paladar, porque de allí viene el vino Mantac. De allí viene de esas palabras dulces, de esas palabras agradables, esas palabras como miel, porque la miel también endulza, porque la miel también dice que hermosea el rostro. Amén. Usted sabe que cuando iban caminando y no habían comido nada, Jonatán no había escuchado lo que su padre había dicho, y él con una vara tomó miel y comió, y dice que su rostro resplandeció, recobró fuerzas. Amén. Entonces la miel también trae revelación, es algo dulce. Amén. Pero mire, esta palabra Mantac tiene como raíz primaria matar, del H4985. Amén. Y esa la podemos encontrar en Éxodo 15:25, amén. Le pido que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 15, verso 25, dice, entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Entonces, mira, hermano, ellos habían llegado a las aguas de mar, a las aguas de amargura, amén. Pero entonces, mire, dice que el Señor, o sea, el Padre le mostró un árbol, el árbol es Cristo. Amén. Que al ser echado a las aguas, las transforma, las convierte en aguas dulces. Amén. Entonces, mire, Cristo es el que transforma la amargura en dulzura. Cristo es el que transforma la amargura, amado hermano, en delicia. Cristo es el que transforma la amargura en deleite. Cristo es el que quita la tristeza y pone la alegría en nuestros corazones. Amén. Amén. Este vino Mantac es Cristo, este vino Mantac proviene de Él, proviene de la palabra. Por eso, amado hermano, que usted y yo podamos participar de este vino precioso en el nombre del Señor. Yo le invito a que allí donde usted está me acompañe haciendo una oración.
Digámosle, Padre Santo, te damos gracias por esta hora, por este tiempo que nos has permitido estar aquí una vez más. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad, amado Rey. Gracias, Señor, porque tú nos das de beber de tu fuente, Señor, porque viene, Señor, esas aguas brotan desde tu trono, Señor, desde tu templo hacia nosotros, Señor, esa bendita palabra, Señor. Tú cambias toda amargura en dulzura, bendito Dios, tú quitas toda tristeza y pones alegría, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, te pido que seas tú abriendo las escrituras a cada uno de mis hermanos, por favor, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones y podamos comprender y entender lo que nos estás hablando, bendito Rey. Y así como el pueblo que prestaban atención a tu palabra, así prestemos atención a tu enseñanza, amado Rey. Por favor, bendito Dios, quita toda amargura, Señor, cámbiala por dulzura, quita toda tristeza, cámbiala por alegría. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un privilegio.